¿Alguna vez has recibido un mensaje que parece venir del más allá? Mensajes y audios que llegan sin explicación, como si fueran una conexión directa con quienes ya no están en este mundo. Hoy te traemos relatos donde la tecnología se convierte en un puente con lo desconocido, donde WhatsApp y los teléfonos móviles dejan de ser simples herramientas y pasan a ser ventanas a lo inexplicable. Vicente y el celular misterioso Vicente siempre fue un hombre de rutina. Vivía en un estado tranquilo del norte de México, compartiendo su vida con su esposa y sus 3 hijos. Como cualquier familia común, sus días parecían fluir sin sobresaltos, envueltos en la simpleza de lo cotidiano. Pero detrás de esa aparente normalidad se escondía una historia que cambiaría para siempre su percepción del mundo. Para Vicente, su trabajo era una parte importante de su vida. Laboraba en un lugar donde cada cosa tenía su lugar y donde la seguridad era primordial. Para mantener sus pertenencias protegidas, Vicente tenía un casillero personal, un espacio pequeño pero seguro que solo él podía abrir con una llave que siempre llevaba consigo. Lo que nadie sabía, ni siquiera Vicente, era que dentro de ese pequeño casillero, oculto entre sus objetos personales, se escondía un secreto inquietante, un segundo celular. No cualquier celular, sino uno que él usaba exclusivamente para sus confidencias más privadas, para esas conversaciones que nadie debía conocer, donde compartía fotos, videos y mensajes con varias mujeres. Una vida paralela cuidadosamente guardada, a salvo de los ojos curiosos de su esposa y familiares. Aquella mañana comenzó como cualquiera otra. Vicente se despertó, se preparó para ir al trabajo y dejó a su esposa haciendo el desayuno para los niños. Mientras se bañaba, su atención se dirigía al pequeño radio que había colocado cerca de la ducha para escuchar música y distraerse. No esperaba nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando el teléfono comenzó a vibrar con mensajes entrantes, puso atención. A primera vista no reconoció el número que le estaba enviando los mensajes. Fue un frío que le recorrió la espalda lo que lo hizo detenerse. El número desde el cual llegaban los mensajes era el mismo que tenía en el celular que él ocultaba en su casillero en el trabajo. Pero ¿cómo podía alguien estar enviándole mensajes desde ese teléfono cuando él estaba a punto de salir de la ducha, sin siquiera poder alcanzarlo? El corazón le latía a 1000 por hora mientras tomaba el teléfono entre manos, aún sin poder creer lo que estaba viendo. Las palabras que leyó aumentaron su desconcierto. Eres una basura de hombre por engañar a Marilú. Eres una basura. Ella siempre estuvo contigo y así le pagas. Vicente sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Él intentó entender cómo era posible esa comunicación instantánea desde un lugar donde nadie había tenido acceso. Recorrió mentalmente quién podría haber intervenido. ¿Quién podría haber abierto su casillero durante la noche o la madrugada? ¿Cuánto tiempo llevaba su esposa sospechando e investigando? Pero la respuesta no estaba en las personas. Después de revisar cámaras de seguridad, hablar con compañeros y cerciorarse de que nadie se había acercado a su casillero, solo quedó un misterio cada vez más grande. El celular estaba intacto en su lugar, ningún rastro de manipulación. Entonces, ¿quién o qué le enviaba esos mensajes? Con el paso de las horas, y tras recibir una llamada para salir temprano del trabajo y llevar a su esposa y a los niños, llegó la noticia que lo dejó helado. La madre de su esposa había fallecido esa misma mañana, momentos antes de que Vicente recibiera esas terroríficas comunicaciones. Fue entonces cuando una idea aterradora se apoderó de Vicente. No fue una persona viva quien le envió esos mensajes, sino una presencia que venía del más allá, una mano invisible que escribió desde el otro lado para reclamarlo por su comportamiento en vida. Desde ese día Vicente tomó una dura decisión. Tiró el celular a la basura y prometió cambiar su vida. Pero en el fondo, una pregunta seguía rondando su mente. ¿Estamos realmente solos? ¿O el velo entre los vivos y los muertos es más delgado de lo que imaginamos? ¿Podrían las almas de los que ya partieron comunicarse a través de la tecnología que utilizamos a diario? La historia de Vicente es un eco silencioso de advertencia para todos nosotros. Un recordatorio de que hay cosas que no podemos controlar, mensajes que no deberían ser abiertos y secretos que quizá es mejor dejar en la oscuridad.
La desaparición del celular de Marta era una joven que vivía en un departamento con su madre y su hermano. La vida en ese pequeño espacio podía parecer común y tranquila a simple vista, pero detrás de esa fachada se escondía un misterio que pronto envolvería a Marta en una pesadilla de la que le costaría despertar. Eran días ordinarios en su rutina. Su madre trabajaba en turnos nocturnos en un hospital cercano y su hermano apenas había salido para quedarse con su novia durante el fin de semana. Eso dejaba a Marta sola en el departamento, un lugar que de repente se sentía frío y silencioso, mucho más que de costumbre. Una noche, mientras Marta estaba en la sala chateando en WhatsApp, algo inquietante comenzó a ocurrir. De repente, recibió una llamada de un número desconocido, una llamada que no había visto antes y cuyo origen le resultaba completamente misterioso. Era tarde, muy tarde para que alguien a quien conociera estuviera llamándola, pero antes de que pudiera pensar una respuesta, comenzaron a sonar golpes en la puerta, uno tras otro, rítmicos, insistentes. Ella se quedó paralizada. ¿Quién podría ser a esa hora? ¿Por qué tocar la puerta de esa manera? Con el corazón acelerado, Marta se levantó lentamente y se asomó sin abrir para ver si podía distinguir quién estaba al otro lado. Nada, no había nadie. Volvió a mirar, pero la puerta estaba vacía. Confundida y asustada, decidió llamar a su madre para explicarle lo que estaba pasando. La madre, desde su trabajo, le sugirió que llamara al vigilante del edificio para que revisara. Así lo hizo. Marta habló con el vigilante para pedir ayuda, describiendo la situación desconcertante. Los golpes continuaron, pero cuando el vigilante subió para revisar las cámaras, no había ningún rastro de alguien tocando la puerta. No se veía ni se escuchaba a nadie. Todo parecía un truco de la mente, una ilusión sonora inexplicable. Después de que el vigilante se marchó, Marta volvió a la sala, pero esta vez notó algo aún más alarmante. Su celular no estaba donde lo había dejado. Lo había usado para chatear, lo había dejado bien visible. Sin embargo, inexplicablemente, el celular había desaparecido. Comenzó a buscar frenéticamente en cada rincón, detrás de los muebles, entre los cojines del sofá, en la cocina. Pero nada. El teléfono parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Decidió revisar los cuartos uno por uno. Su hermano no estaba. Estaba con su novia. Al final del pasillo estaba el cuarto de su madre, que habitualmente permanecía abierto, pero esta vez estaba cerrado con llave. Algo no encajaba. Nadie tenía la llave para ese cuarto, ni siquiera Marta. Era imposible que el celular estuviera ahí. Llamaron a un cerrajero para abrir la puerta y, para sorpresa de todos, el celular desaparecido estaba justo allí, en el cuarto de la madre, cubierto con una manta. ¿Cómo había llegado hasta ese lugar cerrado y custodiado con llave? Marta sentía que algo estaba jugando con ella, algo que iba más allá de lo tangible. Y si ese no era el final misterioso, las imágenes auditivas que vendrían después elevarían el miedo a un nivel inimaginable. Mientras intentaba enviar un mensaje de voz a un contacto cercano, se notó que el audio quedaba guardado en borrador y no se enviaba. Al revisar después, escuchó risas. No eran risas normales, sino burlonas, como si una multitud invisible se estuviera riendo de su temor y preocupación, acompañadas por un sonido de viento que parecía venir del más allá. Imágenes, sonidos y sensaciones crecieron con el tiempo en ese departamento. Puertas que se cerraban solas, objetos que desaparecían o reaparecían en lugares imposibles, corrientes de aire helado en habitaciones cerradas, voces susurrantes que invadían el silencio. Marta se encontró atrapada en medio de un fenómeno paranormal que no podía comprender ni controlar. Con cada noche que pasaba, la presencia invisible parecía intensificar su actividad, como si estuviera menospreciando la angustia de Marta. Aquellas risas burlonas se volvieron omnipresentes, se filtraban en sus sueños y despertaban su ansiedad, haciendo difícil distinguir entre realidad y pesadilla. Marta intentó buscar ayuda de diversos modos: limpias espirituales, oraciones, rituales ancestrales realizados por familiares y amigos, pero nada parecía funcionar. El misterio y la amenaza seguían presentes. La historia de Marta es una advertencia. Hay experiencias que desafían la razón y la lógica, que transgreden la barrera entre lo posible y lo imposible. En ese departamento,
La desaparición del celular se convirtió en un símbolo de lo que no puede explicarse, el inicio de un terror silencioso que acechaba en las sombras y que pocos están dispuestos a enfrentar. Cada vez que alguien desaparece sin dejar huellas, cada objeto que parece tener vida propia es un recordatorio de que en este mundo coexisten fuerzas invisibles que están más cerca de lo que creemos, listas para manifestarse de formas que nos golpean en lo más profundo del alma. ¿Servirá la tecnología como puente para esas presencias? ¿O es solo una coincidencia que los sucesos hayan ocurrido alrededor de un celular perdido? Lo cierto es que Marta aprendió demasiado tarde que algunas puertas, aunque sean digitales o físicas, deberían permanecer cerradas para siempre. Evidencia de la mano fantasma en el hotel. Dicen que los hoteles guardan cientos de historias y secretos detrás de sus muros, pero lo que ocurrió aquella noche en la recepción de un hotel mexicano va más allá de cualquier leyenda urbana. Una evidencia capturada por la cámara de seguridad dejó a todos los empleados y huéspedes aterrorizados durante semanas. La protagonista de esta historia era la encargada de llaves en un hotel antiguo y muy reconocido, situado en una ciudad del sureste de México. La rutina era simple: organizar las llaves, atender llamadas, mantener todo en orden. Pero todo cambió cuando, después de una llamada recibida en medio de la noche, sucedió algo que desafía la lógica. La cámara de seguridad muestra a la trabajadora atendiendo el teléfono, distraída por algunos instantes. Sobre el escritorio, bien visibles, las llaves descansaban al lado de su mano. Pero mientras cuelga la llamada y se dispone a buscar las llaves para entregar a un huésped, ya no están. La grabación revela algo perturbador. Una pequeña mano, arrugada y de aspecto extraño, surge debajo del teclado del escritorio. No es una mano normal. Se mueve con rapidez. Toma las llaves y las esconde. La textura de la piel parece antinatural, como si perteneciera a un ser que no es de este mundo. El pánico se apodera de la trabajadora. Busca las llaves por todo el escritorio, debajo de papeles y objetos, sin encontrar solución. Cuando revisan la grabación más tarde, todos los empleados presencian el momento escalofriante. La mano minúscula, café y con apenas 4 dedos visibles, aparece y desaparece en segundos. Los comentarios sobre duendes o chaneques, seres mitológicos traviesos de la tradición mexicana, vuelven a circular entre los empleados y huésped. La zona es famosa por relatos similares. Empleados aseguran haber escuchado risas, voces y hasta haber visto sombras moviéndose por los pasillos en noches solitarias. Algunos renuncian por miedo, otros deciden jamás trabajar turnos nocturnos. Las imágenes se vuelven virales en círculos cerrados de la comunidad. Para la trabajadora, el miedo se mezcla con la incredulidad. Las llaves finalmente aparecen días después en un lugar imposible, dentro de una caja de suministros que nadie había abierto. El hotel nunca volvió a ser el mismo. La cámara no miente. La mano fantasma queda registrada para siempre como evidencia irrefutable de que hay cosas que suceden en la oscuridad, lejos de testigos, pero que de vez en cuando dejan su huella para que todos la vean. ¿Te atreverías a trabajar una noche en un hotel así? ¿Quieres seguir disfrutando de estas historias? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún relato aterrador. Gracias por acompañarnos en esta noche de miedo y misterio. Hasta la próxima, donde otros seres y fenómenos desafiarán toda lógica. Aquí, en Señor Pesadillas, siempre hay un lugar para lo inexplicado.